Buenas tardes. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Bienvenidos sean hoy. Hoy estamos en un horario y un día eh, distinto, pero bueno es alabar al Señor en cualquier tiempo, cualquier día, cualquier hora. Por eso estamos hoy reunidos. Vamos a tener un programa especial de cara a las elecciones del día de mañana. Bienvenidos a todos y gracias nuevamente por estar aquí. Pongámonos de pie para empezar esta reunión alabando al Señor. Vino el agua, hiciste, los ciegos por ti pueden ver, nadie es como tú, nadie habrá. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, nadie es como tú. Nadie habrá. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, nadie es como tú, nadie habrá. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá?
¿quién pues nos detendrá? Pueden tomar asiento. Los niños hasta 11 años pueden pasar con las maestras en la parte de atrás para su club bíblico. Ok, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gozo es poder estar juntos en esta tarde, un día atípico porque normalmente nos reunimos el domingo, pero qué bueno que nos podemos reunir otros días también. Vamos a estudiar la palabra de Dios en este tiempo. Quiero animarles a abrir su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a orar primeramente, que el Señor nos pueda guiar a través de este tiempo. Oremos. Señor, en esta tarde yo quiero darte gracias por este tiempo, Señor. Quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por el privilegio que nos das de estar reunidos en esta tarde, Señor, alabándote a ti y exaltando tu nombre, Señor. Yo quiero pedirte por este tiempo que nuestras vidas puedan estar delante de ti, Señor, y que de esta manera nuestra alabanza pueda subir como olor fragante a ti, Señor. Y que de esta manera también que tú escuches nuestras oraciones, Señor. Quiero pedirte por este tiempo que vamos a abrir tu palabra y vamos a estudiarla, Señor. Que seas tú obrando en nuestros corazones, que tú afirmes tu palabra en nuestros corazones y nos permitas escuchar atentos tu palabra, Señor. Edifícanos en esta tarde, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y amén. Ok, ¿cuánta incertidumbre trae este tiempo a mucha gente en cuanto a las elecciones, en cuanto a la situación política que hay en nuestro país? ¿Cuánta incertidumbre ha traído esto? Y lo que vamos a ver en esta tarde, vamos a empezar con un tema primero, después vamos a orar y de ahí vamos a ver otro tema. Pero la meta es poder pensar en esta tarde en quién confías. Y yo quiero animarle a poderse preguntar a usted en esta tarde, ¿en qué estoy confiando yo? ¿Qué es lo que me trae confianza a mí? Y en base a esto, pensando en las elecciones de mañana, en base a la realidad que hay en nuestro país en este tiempo, vamos a hacernos esta pregunta, ¿en quién confías? Ahora yo le hago una pregunta, ¿en quién debemos de confiar nosotros los creyentes? ¿En un hombre? ¿En un gobierno? ¿O tenemos que confiar en él? Necesitamos confiar en el Señor. Pero a través de nuestra vida, a través de cómo actuamos, nosotros podemos ver en quién confiamos realmente. Y quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 8, y vamos a hablar del pueblo de Dios, de Israel. Cuando Dios trae al pueblo de Israel en donde lo levanta en Egipto y fueron esclavos por muchos años, Dios le dijo al pueblo de Israel que lo iba a sacar del pueblo de Egipto, pero dice que los iba a sacar con un propósito. ¿Cuál era el propósito de sacarlos de Egipto? Para ser su pueblo y que él iba a ser su Dios. Y lo que había en ese tiempo, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo que había era una teocracia. ¿Qué significa una teocracia? En este tiempo lo que había no eran presidentes, eran reyes, en donde el rey era dueño de todo realmente. Y lo que ellos tenían era una teocracia. Eso significa que Dios era su rey. Ellos eran una nación, pero no tenían un rey como las demás naciones, sino que su rey era Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Usted preferiría que, bueno, hablando de nuestro tiempo como presidente, ¿quién quiere usted que sea nuestro presidente? ¿Dios o que sea nuestro presidente un hombre? Pues como creyentes nos gustaría que Dios fuera nuestro presidente. Pero vamos a ver qué pasa en el pueblo de Israel y vamos a pensar en ellos y yo quiero animarle a meditar en su vida en base a lo que vamos a ver en esta tarde, en quién confiamos nosotros. Vamos a Primera de Samuel capítulo 8 y vamos a leer los primeros 2 versículos.
Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, pasó a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Entonces, lo que cuenta es que estaba Samuel, que era el profeta, y dice que Samuel ya había envejecido, pero que Samuel tenía 2 hijos y que estos hijos eran jueces en Israel. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo no sé si usted se acuerda cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto en manos de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes una historia en donde Moisés estaba juzgando al pueblo todo el día y llegó el suegro llamado Jetro y le dice, te vas a morir de esa manera, pasar desde la mañana hasta la tarde juzgando al pueblo? Y él lo que le dijo fue que pusiera encargados de 10 personas, de 50 personas, hasta 100 personas. Y esto fue lo que hizo Moisés. Él lo que hizo fue establecer líderes en cada ciudad. Esto estamos hablando ya en la tierra prometida, en donde lo que hizo el Señor es, ya miramos que había una teocracia, que él era su rey, y lo que el Señor hizo, y quiero animarles a anotar Deuteronomio capítulo 16, versículos del 18 al 20, en donde aquí nos dice el Señor, no lo vamos a ver porque la meta es poder avanzar un poco, en donde dice que Dios lo que había establecido es que hubieran líderes en cada ciudad para poder juzgar cada una de las ciudades. Había una estructura política, si lo podemos ver de esta manera, en el pueblo de Israel. Y como miramos la semana pasada, también aprendíamos que el pueblo de Israel tenía su sistema de recaudación de impuestos a través del diezmo también. Entonces Dios había levantado al pueblo de Israel como una nación, como un país, con una estructura política también, civil, si lo podemos ver de esta manera. Ahora, ¿cuál era la función de estos jueces? En el versículo 18 de Deuteronomio 16 dice que su función era juzgar. La idea de estos jueces era juzgar con justo juicio. ¿Y cuál es la idea de juzgar con justo juicio? No alterar la justicia. Entonces, no alterar la posición de rectitud. Ahora la pregunta es, ¿cuál era la justicia que ellos llevaban? Vamos a Jueces, capítulo 8. Jueces, capítulo 8. Unas páginas atrás, porque es el libro anterior a Primera de Samuel. Y dice Jueces, capítulo 8, ¿cuál era la justicia que ellos debían de llevar? Porque el problema es que en este tiempo cada quien crea su propia justicia. Pero ¿cuál era la justicia que Dios quería que tuvieran estos jueces? Jueces, capítulo 8, y vamos a leer en el versículo 22, dice el 22, si le encuentro, ocupo más luz yo. Dice el versículo 22, dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Gedeón era un juez que Dios había levantado. Y el pueblo de Israel, al ver cómo Dios había usado a Gedeón, ¿qué le pidieron? ¿Por qué no sos nuestro rey? Que sean tus hijos y tus nietos vengan a ser la familia de reyes para nosotros, porque ellos los habían salvado. Ahora mire lo que dice Gedeón 23, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará, os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Entonces, ¿cuál era la justicia que ellos debían de llevar? Era la justicia de Dios, porque los jueces entendían que ellos eran siervos del Señor simplemente para guiar al pueblo y que realmente su rey y su Señor era Dios. Y por eso Gedeón les dijo claramente, ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos nos vamos a enseñorear de ustedes, porque nuestro rey se llama Dios. Y ese era el trabajo de los jueces, buscar la justicia de Dios y guiar conforme a la justicia de Dios al pueblo de Israel. Y muestra claramente este pasaje cómo Dios era su rey. Entonces miramos cómo había una teocracia en ellos.
Ahora vamos a primera de Samuel, capítulo 8, en el versículo 3, en donde Dios nos muestra que el pueblo de Israel tenía un problema. Ahora dice el versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con los hijos de Samuel? Dice que al principio que no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Samuel era un hombre de Dios. Samuel era un hombre que amaba al Señor, que era siervo de Dios y que sabía que Dios era su rey, pero dice que sus hijos no fueron iguales a él. Entonces el problema es que el pueblo de Israel llegó a levantar jueces que se desviaron de lo que Dios había establecido, que dejaron de ver a Dios y se empezaron a ver ellos mismos, porque dice que cuáles eran los problemas. Dice, se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entró la corrupción al pueblo de Israel, entonces se dejaron empezar a sobornar. Dame esto, yo te doy aquello. Entonces vemos cómo entró la corrupción al pueblo de Israel. Ahora vamos a ver qué pasa en el versículo 4 ahora. Hubo una reacción. Y esto es lo que vamos a ver, cuál fue la reacción que hubo en el pueblo de Israel ahora. Dice en el versículo 4 y 5, para ver cuáles eran las reacciones. Dice el 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Entonces, ¿qué fue lo que empezaron a hacer? Primero el pueblo de Israel se preocuparon. O sea, estos jueces nos puso el Señor, ya se corrompieron. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron las preocupaciones. Y por eso le dijeron a Samuel, constitúyenos un rey como tienen las demás naciones de la tierra. ¿Cuál fue el problema? Miraron a su alrededor y empezaron a vivir por vista y no por fe. Nosotros los creyentes, Dios quiere que vivamos por fe y no por vista. ¿Sabe cuál es el problema? Que naturalmente para nosotros es más fácil vivir por vista. Es más fácil confiar en lo que vemos en vez de confiar en la voluntad de Dios. Ellos voltearon a ver otras naciones y dijeron, otras naciones tienen reyes, ¿por qué nosotros no podemos tener un rey? Y ese es nuestro problema muchas veces. Nosotros volteamos a ver a nuestro alrededor, pero lastimosamente volteamos a ver a las personas no creyentes y empezamos a querer vivir como ellos viven y empezamos a querer buscar las cosas que ellos buscan. Y sabe, cuando nosotros volteamos a ver a los hermanos en Cristo, nosotros solo volteamos a ver lo malo muchas veces. No, si Marco Ayestas hace eso, ¿por qué yo no lo puedo hacer entonces? Y empezamos a ver esas cosas y nuestra manera de vivir estamos basándonos en lo que hacen otros. Pero Dios no quiere que miremos a nuestro alrededor. ¿A dónde quiere el Señor que tengamos nuestra mirada? En los cielos. Por eso la Biblia dice en Colosenses 3, buscad las cosas de arriba, que es donde está Cristo sentado, y no las de la tierra. Entonces vemos cómo miraron alrededor a otras naciones. Y al verlo de esta manera, ¿qué es lo que ellos hicieron? Trataron de resolverlo por su propia cuenta. Ellos pensaron que la solución era pedir un rey, no rendirse al Señor realmente. Y miren lo que hicieron también. Le dijeron a Samuel, le ordenaron, constitúyenos un rey. Y sabe, Samuel era la autoridad que Dios les había puesto a ellos. Y se fueron por encima de la autoridad y le ordenaron a la autoridad que constituyen, que les constituyera un rey. Ahora, ¿qué muestra esta reacción? Vamos al versículo 6 al 8, en primera de Samuel 8. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque te han desechado a ti, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos conforme a todas las obras
que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Desecharon a Dios como su rey. Quitaron la mirada en el Señor y empezaron a poner la mirada en un hombre. Empezaron a poner la mirada en otras cosas y empezaron a confiar más en esas cosas que en el Señor. Pregunta, ¿nosotros estamos exentos a hacer eso? No estamos exentos. Y es lo que normalmente hacemos los creyentes. Quitamos las miradas de las cosas del Señor y empezamos a ver otras cosas. Cosas que nos desvían de nuestro Dios. Y es algo que nosotros necesitamos cuidarnos personalmente, cada uno de nosotros. Que nuestra mirada esté puesta en los cielos, que nuestra mirada sea puesta en el Señor y tengamos cuidado que nada nos desvíe. Entonces vemos cómo desecharon a Dios, o sea que lo que hicieron fue que se constituyeron otro Dios, entraron en la idolatría y nosotros podemos hacer eso al poner nuestra confianza en otras cosas. Cuando nosotros confiamos más en nuestro trabajo que en el Señor, en nuestro sustento que en el Señor, nosotros estamos haciendo idolatría delante del Señor. Estamos levantando algo por encima de Dios. Y eso vemos que al Señor no le agrada, la idolatría. ¿Y qué es lo que muestra esto? Nuestras obras. Meditemos en cómo estamos viviendo. Meditemos en las cosas que estamos haciendo. Y eso es lo que va a mostrar en quién confiamos y si estamos desechando a nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Que otras cosas empiezan a reinarlos a ellos y sirven a estas cosas. Ellos dijeron claramente, danos un rey para servirle a él. Ahora mire la advertencia de Dios para terminar esta primera parte. Dice la advertencia de Dios, versículo 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Entonces, ¿qué les dijo Samuel? Y bueno, advertencias de Dios directamente. Miren, ese rey se va a adueñar de todo lo que ustedes tienen. Y al momento de pasar por eso que iba a pasar en el pueblo de Israel, iban a pedirle ayuda al Señor por la opresión que ese rey iba a ejercer sobre ellos. Pero Dios les dice claramente, no les voy a escuchar. Dios, antes de entrar y de que tomaran la decisión, les dijo, está bien, yo les voy a dar el rey, pero tengan cuidado. Ese rey va a ejercer presión sobre ustedes y al final yo no les voy a escuchar. Entonces, estas serían sus consecuencias. ¿Y qué hicieron ellos al final? Versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro reino gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Entonces, ¿qué hicieron? No confiaron en Dios al no hacer la voluntad de Dios. Tengamos cuidado cuando nosotros decimos que queremos ser como otras personas que no conocen a Cristo. Nuestro deseo más bien debe de ser parecernos más al reino de los cielos, que vean una diferencia en nosotros.
Y yo quiero animarle que pongamos nuestra confianza en el Señor y no a poner nuestra confianza en otras cosas. Entonces vamos a tomar un tiempo para orar ahorita. Leer Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ok, inclinemos nuestros rostros en actitud de oración hacia Dios y meditando en las palabras que acaba de mencionar Carmen en la Escritura. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Señor, tú que nos conoces mejor que nada, tú nos hiciste. Dios, te rogamos, Padre Celestial, y pensando en todo lo que acontece actualmente, Señor, muéstranos, Dios, muéstranos, examínanos, Señor, qué es lo que está mal en nosotros, ayúdanos a ver si hemos puesto nuestra mirada delante de ídolos y no de ti, Señor. Muéstranos, Señor, tu voluntad y si Dios, muéstranos también si hay pecados, Señor, que necesitamos confesar delante de ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, que puedes escuchar nuestras oraciones y confiamos en que podemos venir a ti para que tú nos examines y muestres nuestro mal. Gracias, Padre Celestial, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie para cantar sobre cómo acabamos de aprender, de no preocuparnos por lo que pasa en este mundo, sino siempre poner nuestros ojos en Cristo porque en Él tenemos toda nuestra confianza. Cantemos. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pueden tomar asiento.
Ok, quiero animarle a abrir sus Biblias en Daniel capítulo 4 ahora. Vamos a estar viendo Daniel capítulo 4. Y lo que vamos a ver ahora es ver que Dios es soberano, ver que no hay nada que pasa por encima de nuestro Dios. No hay nada que pueda ir en contra de nuestro Dios también. Entonces, lo primero que quiero que miremos es que vamos a ver dos reyes. Vamos a hablar de dos reyes, de Nabucodonosor y de Ciro. Estos reyes, Nabucodonosor era el rey de Babilonia y Ciro era el rey de Persia. En cuanto al rey Nabucodonosor, vemos cómo Dios levantó a este imperio babilónico y fue el que conquistó al pueblo de Israel, en donde Dios hizo hasta una profecía que Dios iba a sacar por 70 años al pueblo de Israel de la tierra prometida, porque no se estaban rindiendo a él, porque no estaban haciendo lo bueno delante del Señor. Y este fue el rey que Dios usó. Y quiero animarles a anotar Jeremías capítulo 25 del 1 al 12 para que puedan leer eso en su casa, cómo Dios había profetizado años antes, cómo iba a usar al rey de Babilonia. Ahora, algo importante que quiero que miremos es que Dios le dio autoridad a estos dos reyes y le dio dominio a estos dos reyes. Quiero que vayamos a Daniel capítulo 2. Y miremos en el versículo 37, dice Daniel 2:37. Tú, oh rey, está hablando aquí le está hablando a Nabucodonosor en este pasaje. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, Nabucodonosor había tenido un sueño y Daniel estaba diciendo que era ese sueño y él miraba un muñeco y él era la cabeza de oro, le estaba explicando Daniel y le estaba diciendo, tú tienes el dominio porque Dios lo ha dado en tu mano. Entonces Dios es el que da autoridad y dominio a cada persona. Entonces él fue el que dio el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Ahora quiero que vayamos a Isaías capítulo 44, unos libros atrás. Isaías capítulo 44, hablar en cuanto a Ciro también. ¿Quién era Ciro? Isaías capítulo 44 y vamos a leer en el versículo 28. Dice el versículo 28. Esta es una profecía que Dios hizo sobre el rey de Ciro. ¿Y sabe qué es lo más que llama mucho la atención? Esta profecía fue hecha 200 años antes de que sucediera la profecía. Entonces mire lo que dice la profecía sobre Ciro, Isaías 44, versículo 28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundada. Mire cómo habla de Ciro. Ciro era el rey de Persia, que Dios usó a Ciro para conquistar a los babilonios primero, y por eso es que el pueblo de Israel pasó a manos del rey de Persia, que era de Ciro. Y vemos en el libro de Daniel cómo Daniel habla del rey Nabucodonosor, porque trabajó con él, fue el primero que lo llevó para Babilonia. Pero cuando Ciro conquista a Babilonia, vemos cómo Daniel trabaja con Ciro, y en Daniel se menciona cómo él habló con Ciro también, el libro de Daniel. Entonces, él habla de Ciro como siervo del Señor. Y lo que quiero que miremos es que estos hombres, aunque tenían imperio, poder, dominio, Dios dice de Ciro que era su pastor. Y la idea es poder ver que eran siervos del Señor. Y quiero animarle a notar Esdras capítulo 1 en el versículo 1 y 2, en donde Dios muestra el cumplimiento de esta profecía, en donde Ciro manda un edicto a decir que todos los que son israelitas que regresen a Jerusalén para poder edificar nuevamente la ciudad y para poder edificar el templo. Y Esdras dice claramente cómo Dios lo ha puesto a él
a edificar a Jerusalén y a su templo. Entonces vemos cómo Ciro reconoce que Dios lo puso a hacer su voluntad. Entonces vemos que ellos eran siervos del Señor. Lo otro que dice de Ciro, al final, dice, ¿qué dice? De Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Entonces, quiero que vayamos a Isaías 45:1, que habla del mismo Ciro. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Entonces, mire cómo habla de Ciro como su ungido. ¿Cuál es la idea? ¿Qué significa la palabra ungido? Es la misma idea de Mesías. Y la idea de ungido tiene que ver con alguien apartado por Dios para cumplir sus propósitos. Entonces vemos cómo Dios, 200 años antes que Ciro existiera en la tierra, cómo Dios ya lo había apartado para cumplir su voluntad, para libertar al pueblo de Israel de Nabucodonosor, y él mismo enviar al pueblo de Israel a reconstruir Jerusalén y a reconstruir su templo. Entonces vemos cómo habla de ellos como siervos del Señor. Ahora miremos lo que dice Isaías 45:4 ahora. ¿Para qué Dios levantó a estos hombres? Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Me encanta cómo el Señor dice eso. Primero dice que levantó a Ciro por amor de sus siervos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que Dios levanta a Ciro para beneficio de sus escogidos. ¿Ustedes creen que eso ha cambiado en este tiempo? Dios levanta a cada hombre en autoridad en el lugar en donde no estamos para beneficio nuestro, para trabajar con nosotros. El problema es que nosotros no lo vemos de esa manera. Nosotros más bien vemos todo como algo malo. Pero la Biblia dice claramente, Romanos 8, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si Dios nos ha dejado en este país, Dios está permitiendo cada cosa en este país para trabajar en nosotros, para trabajar en sus hijos, para trabajar en su iglesia. Y me encanta al final del versículo 4, como dice claramente, aunque no me conociste. Dios muestra claramente cómo Ciro no creía en Dios, no conocía a Dios, pero Dios utilizó a Ciro, que aunque no lo haya conocido, Ciro estaba en las manos de Dios, haciendo su voluntad. ¿Ustedes creen que eso ha cambiado en este tiempo? Dios está fuera de sus manos, nuestro presidente Juan Orlando, está fuera de sus manos lo que va a suceder en las elecciones mañana, el nuevo presidente que va a entrar. Nada sale de las manos del Señor. Y vemos que aunque no conozcan al Señor, todas estas personas son siervos del Señor, en el sentido de que van a hacer lo que Dios los ha puesto a hacer. Ahora, vamos a ver ahora en el versículo, en Daniel 4. Daniel 4 empieza contando un sueño que Nabucodonosor tuvo. Él tuvo un sueño y se preocupó, y dice que llamó a todos los magos que estaban en su imperio, y adivinos y todos los sabios, y les dijo, por favor léanme este sueño, y ninguno pudo interpretarle el sueño. Daniel ya le había interpretado un sueño a Nabucodonosor, y él mandó a llamar a Daniel, y Daniel sí pudo interpretarle el sueño. Daniel le dijo, cuénteme el sueño, le dijo. Y el sueño de Nabucodonosor fue que él estaba dormido, y él en su sueño miró un árbol inmenso que llegaba hasta el cielo, y dice que su follaje era precioso, hermoso, que tenía fruto el árbol, que venían las bestias y se cobijaban en la sombra de ese árbol, y que todas las personas comían del fruto de ese árbol. Pero que vino un guardián, dice, que la idea es que es un ángel, y que ese ángel mandó a cortar el árbol. Y dijo que solo dejara la parte de abajo, donde solo está la raíz, con una parte del tronco a nivel de la grama que había abajo, y que todo iba a desaparecer, las bestias que se acobijaban ahí,
ya no iba a tener fruto, iba a perder su follaje el árbol, ya nadie iba a alimentarse de este árbol. Ahora miren lo que dice el versículo 17. Quiero animarles a leer todo el capítulo de Daniel 4 en su casa. Miren lo que dice el versículo 17. Dice ahora, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. ¿Para qué dice? ¿Para qué era esta sentencia? ¿Cuál era el propósito de que Dios estaba haciendo? Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que quiero que miremos como segundo punto? De que Dios es soberano, Él gobierna los reinos humanos. No hay ningún gobierno que pase por encima del Señor. Y Él nos dejó una historia plasmada en la palabra de Dios para mostrarlo. Un imperio como el babilónico, que era el dueño de todo lo que se miraba en la tierra. Y Dios va a mostrarle a través de esta historia a todos los vivientes que Él está por encima de cualquier reino, de cualquier gobernante, de cualquier poder, de cualquier autoridad que haya en la tierra. Entonces, mire lo que dice. La idea de que Él gobierna es que Él manda o dirige estos gobiernos. Entonces, ¿cuál es la idea que dice el versículo 17? Que Él pone a quien Él quiere conforme a sus propósitos. Y que todo lo que Él permite es para señal nuestra. Él usó esta historia de Nabucodonosor para mostrar que es una señal que Él va siempre a actuar conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Ahora, luego después de esto, viene Daniel y le interpreta el sueño y le dice, cuando él le cuenta el sueño a Daniel, Daniel se asusta y le dice Nabucodonosor, ¿de qué te asustas? Decime la interpretación. Y Daniel le dice, ¿sabe qué? Mi señor, el árbol es usted. Y va a venir un ángel a ejecutar la sentencia, va a ordenar que se corte ese árbol, que es usted, y usted va a perder su reino, usted va a perder su dominio, usted va a perder todo. Y la idea de que cortar el árbol hasta cierto punto y que dejaran las raíces era porque Dios iba a volver a restaurar el reino a Nabucodonosor. Pero le dijo, parte de la interpretación era que él, vamos a leerlo mejor, no lo voy a contar esa parte. Vamos al versículo 25. Dice el versículo 25 ahora de Daniel capítulo 4. Si lo encuentro. 25. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Dios trató con Nabucodonosor y le dijo, vas a ser como las bestias, te vas a apacentar, te vas a moverte como las bestias, vas a actuar como las bestias. Y eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Se quedó como una bestia y lo apacentaban como a las bestias, como animal. ¿Hasta cuándo dijo que iba a pasar esto? Hasta que Nabucodonosor reconociera que Dios era el que gobernaba, que Él era el que tenía toda autoridad. Y dice que iba a pasar 7 tiempos. La idea de esos 7 tiempos es que fueron 7 años. Y dice que como al mes de haber escuchado esta palabra, sucedió lo que había dicho y sucedió conforme a lo que Dios había dicho. Entonces vemos cómo nada sale de su control y Él obra conforme a su voluntad. Ahora mire lo que dice el versículo 30 ahora. Vamos a leer Daniel 4:30. Dice el 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real,
con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Quién se puede escapar de la mano del Señor? Nadie. Y me encanta esta historia, cómo quedó plasmada en la palabra de Dios, cómo él le pone el sueño al mismo rey, le dice lo que le iba a hacer por no creer en él, que él era el que gobernaba, y como él no creyó, lo dejó como una bestia. Y le dijo, hasta que reconozcas que yo soy el Altísimo, que yo soy el que gobierno. Y hasta que él reconoció quién era Dios, empezó a alabar al Señor y a glorificar al Señor y a reconocer quién era Él. Entonces vemos cómo los planes de Dios siempre se cumplen. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud como hijos de Dios? Debemos alabar y glorificar a Dios. Y esto es lo que yo les quiero animar. Nosotros no debemos de tener temor quién va a ser levantado. Nosotros debemos de orar que Dios cumpla sus propósitos y su voluntad en nuestras vidas y en nuestra nación. Así que vamos a orar por este tiempo. Vamos a orar por este tiempo y vamos primero a darle gracias a Dios por cómo Él nos ha guardado hasta ahora. Cuántas cosas hemos visto en nuestro país y aún así Dios nos tiene aquí. No ha permitido llevarnos como otras naciones que vemos de cómo han llegado y cómo el Señor nos ha sostenido hasta este tiempo. Y también vamos a orar por las elecciones de mañana, que Dios cumpla su voluntad y que Dios permita que el día de mañana todo se desarrolle en paz y que todos estos meses podamos estar en paz también. Vamos a orar. Oremos. Señor, gracias te damos, Señor, por todo lo que tú has permitido, Señor, en este país. Gracias, Señor, por las autoridades que tú has puesto. A veces no entendemos tu voluntad, Señor, en lo que tú permites, pero queremos gozarnos, Señor, en lo que tú haces. Queremos estar conforme a tu voluntad, Señor, y como hijos de Dios poder mostrar, Señor, a los demás cuál es el camino a seguir y el ejemplo, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada cosa, Señor, que tú has hecho y por lo que tú permitirás en el día de mañana también, Señor. Te dejamos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, en esta tarde queremos reconocer que todo lo que tú permites es tu voluntad, Señor. Y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor, sea cual sea. Y aunque nosotros muchas veces no entendamos por qué tú permites algunas cosas o algunas situaciones, Señor, permítenos confiar en tus promesas, Señor. Permítenos confiar en tu cuidado, Señor. Que aunque no entendamos, Señor, que confiemos que todo lo que tú permites en nuestras vidas, porque te amamos a ti,
nos va a ayudar a nuestro bien, Señor. Que tú vas a encaminar cualquier cosa que suceda en nuestras vidas para nuestro bien, conforme a tu propósito, Señor. Pero tu palabra es clara y nos dice que tu propósito es que seamos hechos conformes a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Yo te ruego que cada situación que pase en nuestras vidas, que cada situación que pase en nuestro país, Señor, tú la uses para desarrollar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Que tú obres en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que tú obres en cada una de nuestras vidas, Señor, y podamos confiar en tu voluntad y que podamos crecer en ti, Señor. Que podamos crecer en esa confianza a ti, Señor. Y queremos pedirte, Señor, porque tú hagas tu voluntad el día de mañana, Señor. Que tú sigas haciendo tu voluntad no solo el día de mañana, sino que cada día de nuestras vidas en este país en el cual tú nos has puesto, Señor, en Honduras. Sabemos que el día de mañana vamos a tener elecciones, Señor. Y yo quiero pedirte por las elecciones de mañana, Señor, que tú puedas conservar la paz en este país, Señor. Y que realmente entendamos, como dice tu palabra, que debemos de orar por nuestros gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente, Señor. Yo te ruego que tú nos permitas orar por nuestros gobernantes en todo tiempo, no solo ahorita en las elecciones, Señor. Y que de esta manera podamos vivir quieta y reposadamente nosotros, Señor. Quiero pedirte por las autoridades que están en este tiempo, Señor, que tú los uses para hacer tu voluntad, aunque sea en este poco tiempo que quedan, Señor. Quiero pedirte por las elecciones de mañana, que seas tú levantando a ese presidente conforme a tu voluntad, Señor. Que seas tú levantando los alcaldes conforme a tu voluntad, Señor. Que seas tú levantando los diputados, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Que seas tú levantando a cada autoridad judicial que tú vas a levantar conforme a tu voluntad, Señor. Y que realmente tú puedas cumplir tu voluntad, tus propósitos, Señor, para con este país. Que tú puedas cumplir tu voluntad para con nosotros también, Señor. Que realmente nos permitas confiar en ti, Señor, que tú tienes el control en nuestro país y que nada escapa de tu control, que nada sale de tu mano, Señor. Y que tú sigas guardándonos en este tiempo, Señor. Que tú sigas obrando en nuestro país en este aspecto, Señor. Gracias porque podemos venir delante de ti, Señor. Y que tú hagas tu obra, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y amén. Pongámonos de pie nuevamente para seguir cantando, que aún en estos tiempos de incertidumbre nosotros podamos confiar en Dios, que Él tiene control de todo y que también traiga la paz sobre nuestro país. Lo mío sí ya terminó. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz
para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Pueden tomar asiento. Primera de Pedro 2, del 13 al 15, dice: Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey, no puedo ver, como a superior, ya sea gobernadores, como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen en bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta parte de la oración, hace unos días, uno de mis hijos se acercó. Ellos ahora escuchan todo. Hay que agarrar la puerta cuando uno está hablando. Y uno de mis hijos, bueno, ellos nos escuchan ver todo esto del ambiente y todo. Estaba bien preocupado por todo esto, ¿verdad? Y se acerca y estábamos en la cama y se acercan donde Vinda y le dice: mami, ¿y si gana fulano, qué va a pasar con nosotros? Y Vinda, de lo más natural, ¿verdad?, los quedó viendo y le dice: pues hijo, lo mismo que ha pasado siempre. Dios nos va a cuidar. Mire, recordar esto tan sencillo fue tan bonito. Y es interesante porque en este pasaje de Primera de Pedro es una palabra donde todos los seres humanos chocamos: someterse. En el matrimonio, cuando hemos estado en la consejería, sabemos que choca cuando hablamos del tema del sometimiento. Y hoy, como nación, como ciudadanos, nos choca cuando nos dicen sométanse. Es interesante, solamente 2 palabras antes de orar. Lo primero es: ¿por qué nos sometemos? Dice el Señor: por causa de mí. Por Él nos estamos sometiendo. No nos sometemos porque es un buen gobierno o es un mal gobierno. Es por su causa. Y es como que dice: Señor, mira,
me pedís que me someta al gobierno. Bueno, por mi causa quiero que te sometas. Pero mira, señores, que mira cómo el versículo 15 que dice, porque esta es mi voluntad. Dios dice, porque quiero que te sometas. Así que en una actitud de obediencia como nación, nos sometemos ante la autoridad. Porque Dios tiene cuidado. Es lo que hemos estado escuchando. Le voy a pedir a Vinda entonces que ore primeramente para que el Señor nos ayude a someternos. Y vamos a leer un pasaje más y vamos a hacer otra oración posteriormente. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te alabamos porque nosotros hemos visto como hondureños, Señor, tu cuidado hasta aquí, Señor. Y por eso alabamos tu nombre, Señor. Señor, te pedimos que nosotros podamos permanecer firmes, Señor, en el cumplimiento de tu palabra, Señor. Que podamos someternos a ti primero, Señor, para poder someternos a la autoridad que tú dispongas, Señor. Señor, ayúdanos a tener contentamiento, Señor, a gozarnos con lo que tú permites que haces, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder ser ejemplo para otras personas como hijos tuyos, Señor. A no juzgar ni cuestionar lo que tú permites, Señor, sino que a obedecer tu palabra. Ayúdanos a someternos a las autoridades que tú dispongas que van a estar sobre Honduras, Señor, el día de mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a leer ahora Marcos, capítulo 12. Marcos 12 dice, viendo ellos le dijeron, Maestro, sabes que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme una moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de qué es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. En este pasaje es interesante que los fariseos mandan a otras personas a probar a Jesús. Y créanlo o no, fue una pregunta bien craneada. Y eso es bien importante. Y vienen y le preguntan, ¿tenemos que pagar impuestos? ¿Tenemos que dar los tributos? Y ahora, ¿le llama la atención que Jesús no tenía una moneda? Jesús mandó a pedir una moneda. Desde ahí da a entender que Dios no va a mezclar las cosas. Y Dios le dice, ¿qué ven en esta moneda? Al César. Dar al César lo que es de César y dar al Dios lo que es de Dios. Como cristianos tenemos dos lados, una responsabilidad con el Señor y una responsabilidad como civiles y como ciudadanos. Tenemos una responsabilidad de que tenemos que cumplirla. Y tenemos que hacerlo. Y quiero animarles a que cumplamos con esa responsabilidad, confiando en el Señor, que Él va a obrar. Quiero terminar orando por el nuevo gobierno, por esa parte de que realmente las autoridades, no solamente de ahora, las que Dios va a poner, y que con confianza vamos a descansar en nuestro corazón, que Dios va a obrar en ellos. Quiero que inclinen su rostro y yo voy a terminar orando por esa parte. Amantísimo Señor, gracias Padre, porque hemos entendido claramente que tenemos que hacer lo que nos corresponde como ciudadanos por testimonio a ti, Señor. Padre, quiero orar por esas autoridades que tú vas a poner sobre nosotros a partir del día de mañana. Padre, no sé quién va a llegar ahí, pero el que llegue, Señor, si no te conoce, te pido que inquiete su corazón. Que vea por muchas cosas que lleve maquinadas en su corazón, el que llegue, que tú inquietes su corazón y recuerden y vean quién está sentado en su trono. Gracias, Padre, porque tú tienes todo bajo el hueco de tu mano y no digamos nuestras vidas. Clamamos, Padre, para que estas autoridades teman de ti, Señor. Y ponga, Señor,
personas, siervos tuyos en ese gobierno, que sean, Padre, instrumentos para que muchos lleguen al conocimiento de tu verdad. Gracias, mi Señor, por la oportunidad de clamar. Gracias por las dificultades. Gracias por nuestro país. Que en esta, a veces, incertidumbre, es la única forma en que podemos venir ante ti como nación de rodillas. Y son oportunidades al final y al cabo, Padre. Gracias, mi Señor, por tu bondad. Y en tu nombre santo oramos. Amén. Bueno, David nos ha hablado ahorita de un principio de nuestros deberes para el Estado. Ahora vamos a hablar un poquito de nuestros deberes para con la sociedad. Les voy a invitar a que leamos Mateo 5, del 14 al 16. Y dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como cristianos, uno de nuestros deberes ante la sociedad es eso, que seamos luz. Fíjense que cuando hablamos de luz y tinieblas, yo solo me pongo a pensar cuando uno se levanta tal vez a medianoche y está oscuro todo, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos? Vamos y buscamos el interruptor para poder encender la luz. ¿Ok? Ahora, cuando ya tenemos la luz, cuando ya tenemos la luz, ¿qué pasa? Ya podemos ver claramente todo lo que está. Con luz nosotros tenemos esa seguridad que no nos vamos a tropezar con nada. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y creo que ser luz del mundo es eso, ayudar a los demás a que no tropiecen en su vida. Ahora, no vamos a hacer luz ayudando a los demás a no tropezar en base a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros creemos o en base a nuestras experiencias. Nosotros muchas veces queremos ayudar a las personas en base a nuestras experiencias y puede hacer que sí funcione, pero no necesariamente es la generalidad. Lo que pudo haber sido una experiencia buena o mala para mí no necesariamente va a ser buena o mala para otro. Entonces, si vamos a hacer luz hacia las demás personas, que sea en base a lo que Dios nos dice en su palabra. Y para poder ser luz de esta forma, necesitamos estudiar la palabra, para poder compartir y poder ayudar a otros a que no tropiecen. Cuando nosotros encendemos la luz, a mí me pasa a veces que me levanto a medianoche, José la sabe, y voy directo al baño. O sea, si no pongo la luz, aunque me sepa el camino de memoria, no puedo ver por dónde ir. Entonces, si vamos a hacer luz del mundo también, o sea, mostrémosle el camino a los demás. Ese camino que sabemos que está en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, como cristianos, un deber para con la sociedad es eso, orientarlos, ser luz, orientarlos, evitar el tropiezo y mostrar ese camino. Le voy a pedir a Rosela que ore por esto y después regresamos a otro principio. Oremos. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú tienes todo bajo tu mano. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que siempre has tenido el control, lo tienes todavía y lo tendrás siempre, Señor. Te alabamos y te bendecimos por eso. Gracias porque podemos confiar que gobiernas desde tu trono con justicia, Señor, una justicia que es perfecta. Gobiernas con verdad, Señor, pero sobre todo con un amor que no se agota. Ayúdanos, Señor, a tener eso, esa verdad en nuestro corazón, para que así podamos ser luz a los que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sensible ante la necesidad de nuestra nación, ante la necesidad de las personas que están a nuestro alrededor y a brillar, Señor, como iglesia, pero a brillar con tu luz, Señor, que está llena de misericordia y de gracia. Que esa gracia, Señor, con esa gracia podamos servir a nuestro país, que como iglesia podamos brillar tanto que aún nuestras autoridades puedan ser tocadas, Señor, por tu luz.
Te pedimos, Señor, que podamos seguir confiando en que tú tienes el control. Te damos gracias por eso. En el nombre de Cristo, amén. Un segundo principio, siempre en relación a nuestros deberes para con la sociedad, lo vamos a encontrar en Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En este pasaje, pues, nos invita a orar por todos y nos hace énfasis en las personas que están en autoridad. Cuando habla de reyes, estamos hablando de las personas que están en autoridad. Cuando habla de eminencia, bueno, cuando nosotros decimos fulano es una eminencia en tal cosa, es alguien que tiene conocimiento, dominio sobre cierta área. Y generalmente en los gobiernos, esas son las personas que se buscan. Y si no son esas las personas que se buscan, oremos porque nuestros gobernantes busquen personas con estas características, y oremos por esas personas que están en eminencia, por esas personas que están en autoridad. El día de mañana vamos a elegir nuevas autoridades, vamos a votar. No sabemos quiénes van a salir, pero independientemente de quiénes salgan, somos llamados a orar por cada una de estas personas. Si el que sale mañana es el candidato por el que voté, es el candidato que me gusta, hay que orar por él. Y si no es el que me gusta, también hay que orar por él. ¿Okay? No somos llamados a ir y protestar y quemar llantas y hacer relajo porque si salió uno u otro. No, oremos. Sea quien sea, oremos porque somos llamados a eso. Y que Dios tenga misericordia de nosotros y que ponga personas que si no le conocen, que le puedan conocer. Creo que debemos de orar por eso, orar porque todas las personas que van a salir mañana, entre alcaldes, diputados, entre toda esa gran cantidad de personas que vamos a elegir, yo sé que hay personas que conocen de Cristo. Y que esas personas que conocen de Cristo, que sean luz ahí dentro del gobierno y que puedan compartir y que puedan transmitir ese temor a Dios a todas las personas que van a salir electas. Entonces les voy a pedir que oremos para. Padre, gracias te damos, Señor, por esta nación, gracias por este país, gracias por Honduras, Señor, tierra bella. Como decía Marco, ahí estás el otro día, Honduras tiene una cantidad de belleza, Señor, y te damos gracias porque nos has permitido nacer acá, Señor. El día de mañana, Padre, que vamos a elecciones, te pedimos, Señor, por todas las personas que van a salir electas, que tu mano esté con ellos, padres, que si son personas que no te conocen, que te puedan conocer, que si son personas que nunca han escuchado de ti, que pueda alguien, Padre, llevar tu palabra, compartir con ellos, Señor, y que sean personas que puedan conocerte, Señor, que se puedan volver a ti, que sean personas que si van a gobernar, Señor, que lo hagan en el temor a ti, Señor, y que, Padre, que en medio de todo, que las personas que sí te conocen, que salgan electas, que puedan ser luz, Señor, que puedan compartir de tu palabra, que se mantengan firmes, Señor, que se mantengan firmes en sus convicciones, en sus creencias, Señor, y que puedan compartirlas y ser de bendición a otros. Te pedimos, Padre, desde el presidente, alcaldes, diputados y la futura Corte Suprema de Justicia que va a ser electa por los diputados que salgan mañana, Padre, que sean personas que tengan temor a ti y que tengan la oportunidad, Señor, de conocerte, que tengan la oportunidad de escuchar de tu palabra y que se puedan volver a ti, Señor. Que nos gobiernen sabiamente, que nos gobiernen en temor a ti, Señor, y que tu mano esté con ellos. Y Padre, como cristianos, que no se nos olvide, independientemente, Padre, de quién sea la persona, que esté en autoridad, que podamos día a día orar por ellos, Señor, orar por sus vidas, por sus familias, por sus casas, Señor, y que tú les guardes. Gracias
Padre, gracias por nuestro país. Nos ponemos en tus manos y que podamos descansar, Padre, siempre en ti, sabiendo que tú estás al control de todo. Todo te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pongámonos de pie para seguir cantando. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Un arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Pueden tomar así. Definitivamente está para Marco el micrófono. Quisiera que se pusieran de pie, por favor, sí. Y por un momento no me vean ni a mí ni a Gabriela, sino que se den la espalda, se den vuelta y miren a las personas que están atrás. Y también miran a los que están a su lado, al lado derecho, y después a los que están a su lado izquierdo. ¿Por qué hacer esto? Bueno, a veces se nos olvida vivir con gratitud. Se nos olvida voltear a ver atrás, voltear a ver lo que ha ocurrido.
voltear a ver lo que ha pasado. Claro, en esos momentos que volteamos a ver atrás, hay momentos tristes también. Pero también hay momentos de alegría. También hemos visto la mano de Dios proveernos. Hemos visto la mano de Dios levantarnos. Hemos visto la mano de Dios sanarnos. Hemos visto un plato en la mesa. Hemos visto cómo nuestros hijos salen adelante. Los hemos visto graduar. Hace poco veníamos con Daniel y nos dijeron, tírese por la International School. Y veníamos recordando 18 años en International School y Dios proveyó para que mis hijas se graduaran en esa escuela. Y así, claro, también puedo ver un momento triste con mi madre que murió hace 3 años. Pero también puedo ver su mano de Dios proveyendo a alguien que llega al café y a veces no tenemos 3 semanas de que no llega alguien. Y de repente Dios crea todo un evento de provisión para nuestra casa. Yo sé que tanto los que nos miran por el YouTube y por los que están aquí, que tenemos cosas que agradecerle a Dios este día. Y como decíamos con Marco, la bendición de haber nacido en Honduras, de un país tan bello. Quisiera que si hay alguien de ustedes que está agradecido con Dios de ver a sus padres. Yo miro a Don Mike cuando estamos en el desayuno y 80 años. Wow. Doña Ilse aquí acompañándonos. Toda esa bendición. Quisiera si hay alguien hoy que diga gracias, Señor, o hay peticiones por las cuales ellos quieren que nosotros hoy levantemos un cántico de alabanza y de oración como olor grato hacia la presencia de Dios y decirle gracias, Señor. Y si hay una petición también, nosotros juntos, en esta unidad y en esta armonía, pidiendo la misericordia de Dios. Hay una lectura que tiene en el Evangelio de San Juan, y más o menos el panorama, en el capítulo 18, perdón, está Jesús frente a Pilato. Lo han llevado el pueblo judío, lo ha llevado y lo presenta ante él. ¿Y nos puedes leer, Gabriel? Sí. Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Cuando yo leí esta frase, mi reino no es de este mundo, queda claro de dónde somos y hacia dónde vamos. Pero pues mientras estemos acá, debemos de vivir con gratitud ante ese Dios misericordioso. Y yo quisiera que hoy levantáramos una oración, dando gracias a Dios, y que mañana, como decía Marco, quien gane, el Señor no ha perdido el control y no se le ha escapado nada, nada de sus manos. Él es soberano y Él es Dios. Y vamos a dar gracias por nuestros matrimonios, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el alimento que hubo hoy en casa y porque nos hará poder ir a reposar en Él y que mañana sea para Honduras una fiesta de elecciones. Y nosotros confiados sabemos que Dios va a poner y va a quitar. Y ojalá que estos presidentes, congresistas, estos jueces, alcaldes, cuando alguien llegue y si no conocen a Dios y se lo presenten, reconozcan que Jesús es el Señor. Señor, queremos darte las gracias en esta tarde-noche por tu misericordia, porque podemos ver hacia allá atrás, Señor, y hemos visto que tu mano no se ha apartado de nosotros, que tú has provisto. Que, Señor, si hay momentos tristes, tú has estado a nuestros lados. Y que si hay momentos alegres, tú has estado a nuestro lado. Que si ha habido alimento en casa, tú lo has puesto, Señor. Y que si hemos visto a nuestros hijos levantarse y salir adelante, tu mano los ha levantado y los ha sacado, Señor. Gracias por nuestros matrimonios, gracias por nuestra familia, por los abuelos, por los tíos, por los hermanos,
queremos decirte, Señor, en este momento, gracias por esta Honduras también, que tú la amas y que tú diste a tu único Jesucristo, Hijo, por esta Honduras también. Señor, queremos decirte que tuya es la honra, tuya es la gloria y tuyo el poder, y que un día, Señor, todas las rodillas se doblarán y confesarán que tu Hijo es el Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén, amén y amén. Vamos a dar los anuncios. Trataré de manejar este aparatito. Tenemos la reunión de damas. Están todas las damas invitadas. Les aseguro que va a haber café. No tengan duda, va a haber café. Y me voy a encargar de hacerlo. Y ahí está Daniela, que también nos va a ayudar. Y las vamos a atender. Y vamos a disfrutar de que estén en el café. Entonces quedan invitadas a las hermanas que nos están siguiendo o amigas que nos están siguiendo a través de YouTube. Están invitados. Escríbanos, vamos a mandar la dirección y va a ser un tiempo de disfrutar. Creo que sí, van a disfrutar y va a haber café y algunas otras cosas. Además, va a estar la palabra del Señor, que será el mejor alimento que tendremos. Tenemos la última reunión de jóvenes. Ahí Marco, Rosela, pues me imagino que tienen algo ahí preparado. Es la última reunión. Hasta cohetes van a ver. Bueno, no son mentiras. Eso no sé yo. Pero sí va a ser una reunión de jóvenes que espero que la disfruten los jóvenes, que puedan compartir, que puedan reírse y disfrutar y aprender del Señor. Y bueno, tenemos una serie de Navidad. Es el acontecimiento más grande que le pudo haber ocurrido al mundo. Jesús vino. Y podemos leer ahí en el Evangelio de San Juan también. Vino y vimos y vemos y creemos en que vino Jesús. Y yo creo que los animo a que no se pierdan ninguno de los mensajes. Si tienen amigos, invítenlos. Si tienen familiares, tráiganlos. Jesús es el Señor. Qué bueno estar con ustedes. ¿Hay café? Hay unas, no hice las rosquillas ni las quesadillas, pero están ricas. Así que los invito a que la disfruten. A Marvin le perdono que la meta dentro del café también. Entonces, es válido. Disfrútense. Dios es bueno. Amén. El Salmo 33, 18 y el versículo 22 dice: pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Y el 22, que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Pongámonos de pie para terminar esta reunión alabando al Señor. Vino del agua hiciste, los ciegos por ti pueden ver, nadie es como tú, nadie habrá. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, nadie es como tú. Nadie habrá. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad,
del polvo nos levantarás. Nadie es como tú, nadie habrá. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? De esta manera quedamos despedidos el día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Como dijo Marco, hay café con rosquillas atrás para que quiera agarrar. Les esperamos el próximo domingo.